Listo, muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Felipe Álvarez Hernández, soy residente de segundo, casi tercer año de la UPB y los voy a estar acompañando estos 5 meses aquí en el módulo. Entonces, para el día de hoy me corresponde hablar de la luxación congénita, específicamente de la importancia de la subluxación residual. Entonces, como objetivos para esta charla me tracé 3 objetivos principales. Uno es hacer un enfoque diagnóstico de la subluxación. Vamos a identificar los factores de la falla, de la falla inicial que nos llevan a una luxación o a una subluxación y vamos a ver cuál es el enfoque terapéutico de esto. La manera de introducción, hay que tener en cuenta que aproximadamente 1 de cada 1000 niños nace con una luxación de cadera y los factores predictivos del éxito de este tratamiento van a estar demarcados por el inicio del tratamiento y la gravedad de la luxación. El tratamiento de la luxación cerrada posteriormente a una inmovilización va a tener éxitos que van a llegar, el éxito de esta que va a llegar hasta el 90%, dependiendo de pues, donde uno identifique esto en la literatura, y ya específicamente la reducción abierta, tener en cuenta que hay unas tasas de reluxación que son variables, que pueden ascender hasta el 14% y que van a ser menores en la luxación, en la reducción cerrada, perdón. Hay que tener en cuenta que la displasia del desarrollo de la cadera es un espectro. Displasia de la cadera en desarrollo sí, tiene un espectro que vamos a pasar por la inestabilidad, subluxación primaria, luxación y displasia acetabular. Hay que tener en cuenta que pues aquí nos vamos a enfrentar en esta charla a estos 2 escenarios. Número uno, la subluxación primaria, que voy a hablar algo específicamente, pero donde más centraré todo mi foco es aquellos pacientes que tienen una luxación y que posteriormente quedan con una subluxación residual. Entonces, para iniciar, debemos de tener en cuenta cuál es la definición de subluxación. Y semánticamente hay que tener en cuenta que la subluxación de la cadera es la pérdida parcial, es decir, incompleta, del contacto articular entre la cabeza femoral y la superficie articular del acetábulo. La cabeza femoral en este caso va a permanecer desplazada, pero va a conservar cierto grado de contacto articular, que va a ser todo lo opuesto en el caso de una luxación. Eh, Muy bien, entonces inicialmente, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico de un paciente con subluxación? Y es que siempre debemos evaluar en estos pacientes siempre correlacionar tanto los hallazgos clínicos como con los hallazgos imagenológicos. Pero digamos que quiero centrarme, sobre todo para la toma de decisiones del staff, en las imágenes y que esta tiene un matiz muy importante, sobre todo con los parámetros que cada una de estas ayudas diagnósticas tienen, como los diferentes métodos que tenemos a la hora de enfrentarnos a estos pacientes, la ecografía, los rayos X, la tomografía, la resonancia magnética y de la ortografía, que también hablaré específicamente algo. Respecto a la ecografía, es la imagen de elección en aquellos pacientes que son menores de 6 meses y va a tener ya una limitación ya cuando hay una formación del centro de osificación de la cabeza femoral. Y hay que tener en cuenta que este estudio, cada vez van saliendo más estudios que soportan el uso de la ecografía en estos menores de 6 meses y hay estudios que dicen que reduce el número de falsos positivos hasta en el 58% de los casos en los menores de 6 meses. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que se debe tener precaución en aquellos pacientes que son menores de 3 a 4 semanas porque van a tener una laxitud capsular residual y esto puede simular una subluxación sin que lo sea. Por ejemplo, me parece interesante, traje este estudio de Mace y colaboradores que reportan un seguimiento que recopilaron información durante 15 años y estos evidencian tasas de sensibilidad cercanas al 77%, otros estudios incluso mucho más y especificidades cercanas al 100%. Sin embargo, pues tenemos las mismas limitantes que siempre se mencionan en muchas charlas de la ecografía, que es operador dependiente. Entonces, esta también es una limitante importante que puede alterar pues, los resultados de la ecografía. Respecto a la radiografía convencional, en este punto es importante y es crucial el posicionamiento del paciente, porque si no, nos va a llevar a identificar
posiciones del acetábulo de la cadera que parecen subluxadas o luxadas, pero no lo son. Entonces es importante tener en cuenta que inicialmente pues vamos a iniciar, perdón, con unos rayos X a fe de pelvis, y si sospechamos algo adicional, como una subluxación o una luxación en el examen físico, vamos a ordenar una proyección en RAN. Tener en cuenta, como ya lo había mencionado, este posicionamiento es un factor crítico. Entonces, el paciente tiene que estar en decúbito supino. Las caderas deben de estar en extensión neutra. El rayo tiene que estar dirigido a la sínfisis púbica para evitar, pues, claramente distorsiones sobre las líneas y los ángulos que podemos medir. Y la inmovilización debe estar guiada por dos ayudantes. Los signos radiológicos, y es que también hay que tener en cuenta que hay unas limitantes que pueden estar presentes en los pacientes, como los acetábulos hipoplásicos, que en este caso los puntos de referencia pueden cambiar y nos pueden limitar la evaluación como de la subluxación y la luxación. Entonces vamos a partir en los rayos X AP de pelvis con dos líneas bases que van a ser la línea H y la línea de Perkins. La línea H va sobre todo el límite inferior del ilion y va a cruzar todo el cartílago trirradiado de manera que una los dos puntos, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y la línea de Perkins, que se va a trazar en sentido vertical con el límite lateral del acetábulo. Y entonces aquí también vamos a identificar otros hallazgos que nos van a permitir como la formación de estos cuadrantes, y es identificar que la posición en la cual debe estar la cabeza femoral debe estar en el cuadrante inferior y medial. Otra línea importante que debemos de tener en cuenta es la línea de Shenton, que es la línea o la continuidad del borde inferior de la cabeza, del cuello del fémur con el agujero obturador. Cualquier disrupción de esta nos puede indicar una subluxación o luxación. Otro ángulo que otra medida que con frecuencia se ha identificado en los rayos X como un punto de medida importante para identificar subluxación es el índice de Riemers. Tanto así que es uno de los índices que mayor tiene en cuenta los estudios que revisé para definir que un paciente está subluxado o no en los rayos X. Entonces, es simplemente la migración lateral que tiene la cabeza femoral respecto al punto de referencia de la línea de Perkins, y a ello se le saca un porcentaje de desplazamiento, y se dice que cuando hay un desplazamiento mayor del 33% se va a considerar subluxación, hasta el 100%, que ya el 100% ya se considera una cadera luxada. Otras consideraciones importantes que podríamos tener en cuenta es que a la hora de nosotros clasificar la displasia, sobre todo con la clasificación internacional para la displasia, esto es algo, pues son signos indirectos que nos ayudan a pensar que está subluxada o no. Entonces, por ejemplo, las caderas tipo 1 son caderas que van a ser congruentes, no están subluxadas. Sin embargo, las tipo 2 sí son caderas subluxadas, y ya las tipo 3 y las tipo 4 ya van a hacer o van a aparecer más una luxación de la cadera. Entonces, ¿cómo diferencia una luxación de una subluxación? Número uno, ya lo mencioné, el índice de Riemers. Es un índice que nos ayuda a identificar si está subluxado o no en los rayos X. Otra cosa que nos puede ayudar a pensar más en una luxación versus una subluxación es que cuando hay un desplazamiento superolateral está más a favor de la luxación. Y en esta clasificación, que la tipo 2, en la clasificación internacional, es más una subluxación. Y pues hay otras proyecciones, y sobre todo el signo de Shenton, pero esos tienen más limitantes y pueden hacer parecer tanto la luxación como la subluxación. Entonces, ¿qué rendimiento, qué evidencia tiene? Hay algo que nos puede indicar, por ejemplo, en los rayos X, que algo es superior o no, y es que hasta lo que revise no hay estudios o parámetros que digan esto es una subluxación o no en los rayos X. Sin embargo, algunos estudios sugieren sensibilidades para identificar subluxación o desplazamientos mínimos del 80%. Y la ecografía, a diferente de la ecografía, esta sí puede identificar mejor la subluxación en los menores de 6 meses. Entonces, ambas ayudas son importantes, y tener en cuenta el papel de la ecografía en los menores de 6 meses.
Entonces, enfrentémonos al escenario de los pacientes con una subluxación, que tenemos la subluxación congénita o residual. Entonces, tener en cuenta que estos pacientes con una subluxación congénita, es decir, los pacientes recién nacidos que tienen la subluxación y que han pasado más de 3 o 4 semanas, el tratamiento ideal es una ortesis de Pavlik. Y este tiene un éxito cercano al 95% de los casos. Pero tenemos el otro escenario, que es el que más me voy a enfocar en la charla, insisto, para que nos ayude a tomar decisiones ahorita en el staff, y es el escenario de la luxación. Entonces, en este caso podemos tener dos escenarios en esa luxación, que sea reducible o que no sea reducible. Si es reducible, de igual manera, se utiliza un arnés de Pavlik y tiene un éxito del 80%, pues, que se identifican los diferentes seguimientos. Entonces, tenemos, como ya lo había mencionado, ya lo reducimos y se puso un arnés de Pavlik, pero está el otro escenario en el que pues ya claramente lo diagnosticamos, pero no fue reducible. Entonces, vamos a pensar en llevar a este paciente a una reducción quirúrgica. Y hay que tener en cuenta que la reducción no es una maniobra de consultorio. Es decir, en estos pacientes debemos llevarlos a quirófano, donde tengamos disponibilidad de fluoroscopio e idealmente de artrografía, y ya voy a mencionar por qué. Y tener en cuenta que los objetivos de la reducción en estos pacientes van a ser garantizar en la medida de lo posible una reducción concéntrica, tener una inmovilización adecuada, y hay que tener en cuenta las zonas seguras de Ramsay. Entonces, tener en cuenta que esta inmovilización se tiene que hacer a 90 grados de flexión. Se tiene que tener en cuenta que las caderas estables son aquellas que se van a poder llevar a 30 grados de abducción, pero no se debería superar los 60 grados de abducción, sobre todo por el riesgo de necrosis vascular que implica llevar a más de 60 grados de abducción la cadera, y esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros ya tenemos en cuenta estos puntos, ya hicimos la reducción, hay que tener en cuenta que el estándar de oro en la actualidad para la evaluación intraoperatoria de la reducción de la cadera es el uso de contraste intraarticular y con el ayuda de la fluoroscopia, es decir, la artrografía. En estos casos se identifican múltiples parámetros. Yo creo que es una sola charla para hablar de artrografía. Hay muchos parámetros. Sirve incluso para tener valores predictivos futuros del desarrollo de displasia o de muchas otras cosas, pero específicamente para evaluar la calidad de la reducción hay algunos parámetros como la interposición de tejidos, la apariencia del labro, el pool medial, que también es uno de los valores cuantitativos que más se menciona en la artrografía. Y esto, en caso de que no se cumpla una adecuada reducción, ya debemos de pensar en una reducción abierta, es decir, que es la toma de decisiones intraquirúrgicas. Y como bien lo había dicho, hay estudios que nos permiten evaluar más adelante con valoraciones en la artrografía, es decir, como un valor predictivo de displasia residual, necrosis vascular, entre otros. Pero, insisto, este estudio es un estudio muy bueno, que con parámetros buenos, que nos permita clasificar la reducción con algunas limitaciones, pero yo quiero que se quede este mensaje, y es que detecta el 20% de las caderas mal reducidas que parecían bien reducidas. Es decir, es un método muy bueno. Respecto a la tomografía, y es que por oportunidad, ya posteriormente a nosotros tener la reducción cerrada de la cadera, la primera elección, además de utilizar una radiografía para evaluar el control radiológico de la reducción de la cadera, es la tomografía, sobre todo además por la oportunidad que tenemos, y tiene sensibilidad de 100% y una especificidad del 96%, es decir, es un método muy bueno. Sin embargo, pues tenemos algunas limitantes como la alta exposición a la radiación, que no va a ser bueno evaluando los tejidos blandos. Y hay un parámetro que es uno de los parámetros que encontré que tiene mayor reproducibilidad, que es la línea cervical posterior. Y entonces, ¿qué nos dice la línea cervical posterior? Específicamente, identifiqué que el estudio en el cual se identifica esa línea cervical posterior es en el estudio de Cooper y colaboradores en el 2014. ¿Y ellos qué dicen? ¿Cómo se debe interpretar esta línea? Es que esa línea debe estar dirigida hacia el límite posterior entre la transición de la convexidad
entre la concavidad y la convexidad del isquio, perdón. En este punto va a ser el límite para decir que la cadera está reducida. Si no, ya vamos a pensar en una subluxación o en una luxación. Por otro lado, la resonancia es un método preciso, evalúa múltiples parámetros que van a aumentar el rendimiento y que tienen tasas de sensibilidad y especificidad cercanas al 100%, porque además nos permite, además de identificar la reducción, nos permite identificar si hay tejidos blandos o no interpuestos y de igual manera identificar y hacer un planeamiento quirúrgico adecuado en el caso de considerar una segunda intervención. Sin embargo, es una limitante la disponibilidad y que va a requerir sedación de los pacientes en la gran mayoría de los casos. Y digamos que cuando más utilidad tiene el uso de estas imágenes es cuando hay una discrepancia multiplanar con la tomografía y no tenemos muy claros los hallazgos que encontramos en la tomografía y lo queremos confirmar por una resonancia. Entonces existen múltiples medidas, índices, pero entonces ¿cuáles son los más útiles para evaluar para tener en cuenta la evaluación de la posreducción? Y es que encontré estos dos parámetros. La distancia en la proyección axial de la cabeza del acetábulo, teniendo en cuenta que el punto va a ser de 4 milímetros. Y en la porción coronal, que también que ya no es una medida como tal, sino que es un índice entre el cartílago acetabular y el cartílago de la cabeza femoral, teniendo en cuenta que este índice, cuando es superior al 77%, se va a considerar una adecuada reducción. Entonces, tengamos en cuenta la secuencia de manejo a la cual nos estamos enfrentando. Decidimos hacerle al paciente una reducción abierta, una reducción cerrada, y claramente utilizamos rayos X de pelvis, tomografía o bien sea el caso, como ya lo había hablado, una resonancia simple. Entonces, en este caso tenemos los tres escenarios a los que nos enfrentamos: luxación, subluxación o una reducción exitosa que ya simplemente requiere seguimiento y pues ya requiere pues como otras cosas adicionales. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué vamos a hacer con una cadera subluxada? Ya después de tenerlo claro y haberlo determinado. Y hay que tener en cuenta primero que la cadera subluxada tiene implicaciones biomecánicas con repercusiones clínicas importantes. ¿Y por qué? Porque esas consideraciones biomecánicas que llevan a una carga excéntrica aumentada del acetábulo, menor superficie efectiva de contacto, aumento del estrés articular, menor estímulo para la remodelación acetabular normal, llevan a que tengamos una pobre cobertura, una mala remodelación acetabular, una mayor lateralización, una mayor incongruencia. ¿Y eso en qué se va a representar posteriormente en el tiempo? En una cadera dolorosa con artrosis temprana. Y traje dos estudios simplemente para mencionarlos, que de hecho creo que han sido los únicos dos estudios que específicamente evalúan subluxación, que fue publicado por Shen Fu y colaboradores, donde hacen un seguimiento a 5 años, y aquellos pacientes con una subluxación residual tienen alta probabilidad de presentar una cadera dolorosa o una artrosis temprana. Y este otro que identifique es publicado por Terje y Tersen, en el cual evalúan como un factor de riesgo de artrosis en menores de 45 años haber tenido una subluxación residual de la cadera. Es decir, es algo muy importante. Entonces, una vez confirmada esta subluxación, hay que tener en cuenta cómo la vamos a enfocar. Y es que existen causas de fallo, es decir, con recidivas que van al 6 al 13%, como ya lo había mencionado al inicio de la charla. Y es que debemos enfocar las causas de acuerdo al momento en el cual nosotros estemos. Y es que en el momento inmediato posoperatorio, la principal causa de esta subluxación va a ser la mala reducción de los tejidos blandos. Posteriormente, de una manera retardada, la causa principal es retirar de una manera precipitada la inmovilización. Y ya de forma tardía ya es una suma de errores en el cual resaltan haber hecho una mala capsulorrafia. Pero quiero centrarme en el inmediato, en el posoperatorio, que es la causa más frecuente y más importante de la subluxación residual.
Y es que ese fallo inmediato, que son los tejidos blandos, que no es más que una interposición mecánica entre la cabeza y el acetábulo, resalta las principales causas de estos tejidos blandos van a ser un ligamento redondo, la interposición del labrum o el limbo invertido, y ya en el caso de una luxación va a ser el neolimbo. Y el mensaje que debemos tener en cuenta es que se deben abordar todas las causas y corregirlas. Entonces, como hay que tener en cuenta que hay que resecar el tejido pulvinar, que hay que hacer una adecuada capsulorrafia. De acuerdo al caso, se debería hacer una tenotomía de los aductores, o hay que tener en cuenta también algunos gestos que se le deben tener en cuenta al iliosos. Sin embargo, quiero resaltar este parámetro, es muy importante, que es la edad y la concentricidad, que son factores determinantes, y quise traer este estudio por Show y colaboradores, en el cual identifican 35 caderas. Son poquitas, pero es el único estudio que encontré que evaluaba esto, que evalúa la concentricidad y la edad como un factor determinante. Entonces, ellos que nos decían, y es que de todas las caderas que nosotros vamos a llevar una reducción, que tiene una reducción exitosa, solamente el 8% de los casos va a tener una concentricidad posoperatoria perfecta. El resto de los pacientes van a tener no van a tener una reducción concéntrica, pero no van a estar subluxados. ¿Y qué nos dice este artículo, que me parece que es lo más importante? Y es que estos pacientes que tienen ese espacio articular, que ya lo habíamos mencionado en la resonancia, que es un punto de corte menor a 4 milímetros, con el tiempo van a mejorar, específicamente con seguimientos a 1 año, teniendo en cuenta el inicio de la marcha. Hay que tener en cuenta, como ya lo había mencionado, este es un espectro y hay que evaluar la necesidad posterior de otros procedimientos, como osteotomías o algunos gestos adicionales que hay que hacer sobre la. Entonces, como conclusiones, existen múltiples parámetros. Los rayos X, el índice de Riemers es un método cuantitativo, es el más utilizado en la subluxación en los rayos X. En la ecografía hay que tener en cuenta que esto es un adecuado método en los menores de 6 meses. En la TAC resalto la importancia de la línea cervical posterior, y en la resonancia esas medidas en los cortes axiales y el índice en el coronal, que nos ayuda a tener en cuenta pues si está subluxada o no la cadera. Hay que tener en cuenta que siempre se deberá corregir la causa de una mala reducción, y según la edad y la concentricidad vamos a definir si el paciente se va a beneficiar más de una cirugía o de seguimiento. Entonces vamos a presentar el caso.